Sí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Las dos herramientas que yo utilizo para este curso regularmente son mi compilador, mi programa para desarrollar el curso, que se llama DevC. En un ratito más yo les mando la liga para que ustedes lo puedan instalar. Y la otra herramienta que me sirve mucho para apoyo visual es Paint. ¿Ok? Sí. Entonces, con estos 8 les doy la clase y ustedes, cualquier pregunta en el momento que sea, por favor, interrúmpanme y me dicen, no espere, no levanten la manita, no nada, porque eso regularmente no le hago caso. Ustedes interrúmpanme y pregunten lo que quieran, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Y lo primero que tenemos que resolver es una pregunta. Ok. ¿Qué es programar? ¿Ok? Vamos a empezar con las señoritas. Sandra, ¿para ti qué es programar? ¿O cuándo has programado algo? Pues tengo nociones básicas de C y yo digo que es cuando tratas de comunicarte con la computadora a través de un lenguaje más parecido al humano, pero claro, tiene una sintaxis y un procedimiento para que la computadora pueda convertir ese código a lenguaje máquina o binario de ceros y unos. Eso es lo que yo digo que es programar. Ok, te fuiste mucho a la parte técnica de la programación. Eric, en un lenguaje un poquito más coloquial, ¿qué es programar? Yo diría que algo así como dar instrucciones a la máquina para que se ejecuten cosas, ¿no? Básicamente. Ok. Seguimos un poquito en la idea técnica y vamos a bajarlo un poquito. Recordemos que todo en este mundo, toda la programación que nosotros conocemos, surgió de una idea lógica que sucede en la naturaleza. ¿Ok? ¿Qué es programar? En esencia, realizar una serie de tareas para llegar a un fin. ¿Ok? ¿Se ve la pantalla, perdón? Es que yo no la veo. Creo que no se los estoy compartiendo. Una disculpa, Idol. Ajá. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es programar? Programar es realizar una serie de tareas para llegar a un fin. No necesariamente esto se aplica solamente a la programación, propiamente hablando de la programación que hacemos en una computadora. Nosotros lo hacemos todos los días. Por ejemplo, Eric, tú que trabajas con Oliver, o con Bego, o con todos los que estamos en la oficina, podemos ver lo siguiente. Tenemos programación de qué tipo de tareas o de qué tipo de actividades en la oficina. Por ejemplo, tenemos programación de reuniones, ¿no? Alguien creó una reunión, hizo la tarea de crear un invite para la junta. ¿Cuál es la tarea que se hizo? Programa o ejecutar, no, calendarizar una reunión. ¿Cuál es el fin de esa tarea? La reunión en general. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros también programamos sus clases, ¿no? Yo tengo que realizar una serie de pruebas, tengo que realizar una serie de actividades antes de poder llegar a darle su clase para pues yo poder tener el material lo más claro posible y no estarme trabando en el momento de darle su clase, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las tareas, las actividades que yo hago, los programas, todo esto? ¿Cuál es el fin? Pues que llegue lo mejor posible a su clase. ¿Ok? Ahora, vámonos a la parte técnica. Y aquí la pregunta es, ¿qué es la programación? Y la programación, ahora sí, propiamente es diseñar una serie de tareas, o en este caso llamadas instrucciones, que la computadora va a realizar para poder resolver un problema o una tarea compleja en menor tiempo del que le tomaría a un humano. Y estas tareas son muy variadas. Desde, por ejemplo, no sé, hacer una suma de 1.000.000 de elementos. 3, 6. Hacer el cálculo de una probabilidad. Hacer que un robot llegue a Marte, por ejemplo. Son tareas que si los humanos las hicieran, las logramos hacer, o sea, eventualmente las podemos lograr hacer. Pero si a una computadora le toma 2, 3 años en resolver todos los cálculos, pues, ¿qué podemos esperar nosotros, simples mortales, que podemos hacer muchas menos operaciones que una computadora en un segundo, ¿no? Ujú. Y aquí viene su primer tarea. Deben de decirme a qué velocidad trabaja su procesador. Es decir, cuál es la velocidad que tiene su procesador por default y cuántas tareas, cuántas operaciones puede resolver en un segundo. ¿Ok? Esto es para que vayan entrando en materia, vayan como que preparándose y vámonos poco a poquito, ¿vale? La siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, es la que viene ahí la pestaña de rendimiento, ¿no? Del administrador de tareas. Ajá. Puedes sacarla de ahí, pero ahí falta, sí te dice la velocidad que tiene, pero ahí te falta la interpretación. ¿Cuántas operaciones puede resolver en un segundo tu procesador? Toma en cuenta que la velocidad que te dice ahí es por cada núcleo de tu procesador, entonces ahí tienes que decirme cuántas tareas en realidad puede hacer, tomando en cuenta todos sus núcleos, la velocidad de cada uno, ¿sale? La frecuencia a la que trabaja. Bueno, lo voy a buscar en internet, yo creo, porque no sé qué significa una tarea, pero pues lo busco. ¿Cómo? Ajá, no sé a qué se le llame el concepto de tarea para poder responder a cuántas tareas o cuántas operaciones. Ajá. No entiendo bien Eso el te lo voy a concepto de explicar. tarea. Eso te Muy lo voy a bien. explicar ahorita. Ok. Cuando nosotros hablamos de una tarea o una operación, es literalmente eso, una operación matemática en nuestro procesador. Nuestra computadora, recordemos que trabaja a través de dos memorias principales y su cerebro, ¿no? Las dos memorias principales, ¿cuáles serían? Sería RAM y ROM. la RAM y nuestra unidad de almacenamiento primaria, que sería nuestra disco duro, etc. ¿Ok? Ya depende si nosotros queremos guardarlo de manera permanente o no. Y trabaja con el procesador. Y el procesador internamente tiene
un componente, aquí lo voy a poner, que tiene por nombre ALU. ¿Ok? ALU, por sus siglas en inglés, significa unidad lógica aritmética. Es decir, puede realizar operaciones tanto con booleanos. Si algo de esto ustedes no lo conocen, me dicen. Booleanos, operaciones con sistema binario, 0 y 1. Y aritmética, que literalmente son sumas, restas. ¿Ok? Esto de aquí abajo es a lo que yo me refiero con operaciones. ¿Ok? Su procesador tiene una velocidad estimada que ya viene dada por el fabricante. Por ejemplo, funciona a 6 MHz, a 5 MHz, no sé, 5.2 MHz, etc. Pero esa velocidad a la que trabaja nos dice en promedio cuántas tareas o cuántas operaciones lógicas o aritméticas puede hacer su procesador en un uso normal. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. ¿Edith? Sí, es que todavía no me queda claro eso. Ok. Ahorita vamos a explicarlo de la siguiente manera. Sí, gracias. Todo lenguaje de programación o todo programa que nosotros ejecutemos trabaja con la RAM, que es donde vamos a guardar el programa de manera temporal, y nuestro poderosísimo procesador o CPU, ¿no? La RAM nos brinda el espacio o la memoria suficiente para que nosotros podamos ejecutar nuestros programas de manera adecuada. La CPU se encarga de hacer todas las operaciones necesarias para que nuestra computadora pueda mostrarnos el resultado que nosotros le estamos solicitando. ¿Cómo hace eso? La CPU trabaja a partir de pulsos eléctricos. Eso creo que sí es claro para los dos. Sí. Ok. Esos pulsos eléctricos es lo único que sabe interpretar nuestra CPU. Si el pulso eléctrico me parece que es abajo de 3 volts, la computadora lo detecta como un 0. Si es un pulso de 3 a 5 volts, nuestra computadora lo detecta como un 1. Estos dos símbolos son los que dan origen a nuestro sistema binario. ¿Ok? Este sí lo conocen los dos, binario. Ok. El binario está compuesto, como ya se los dije, de dos componentes, 0 y 1. Y a partir de estos dos comandos es que la computadora creó que los humanos creamos un lenguaje para la computadora al cual nosotros le llamamos lenguaje máquina. ¿Ok? Ese lenguaje máquina le permite a la computadora interpretar todo lo que nosotros le estamos solicitando. ¿Ok? ¿Cómo lo interpreta? Dentro de esta cajita, si le pudiéramos hacer un zoom a este CPU, vamos a encontrarnos que tiene diferentes componentes. Uno de ellos es la ALU. ¿Ok? La ALU es un componente del CPU que se encarga de hacer operaciones con esos pequeños pulsos eléctricos. Redirecciona la información, lo manda a través de buses para que pueda comunicarse con los elementos que necesita para hacer las tareas que nosotros le solicitamos. Desde tareas tan simples como hacer una suma hasta
permitirnos transmitir una clase en vivo por Meet, los CPUs son los encargados de procesar toda la información que nosotros les mandamos. Ahora, si nuestro CPU trabajara a una velocidad humana, es decir, una operación cada 2 o 3 segundos, la computación sería imposible. O al menos sería extremadamente tardada. ¿Ok? La computadora trabaja a ciclos mucho más rápidos de lo que nosotros nos podemos imaginar, al grado de decirles que hace millones de operaciones por segundo. Este componente de aquí, la ALU. Ahorita lo que yo les estoy pidiendo es que me busquen o que averigüen cuál es la velocidad a la cual trabaja su procesador. Y esta velocidad, que por lo general está dada en megahertz, les dice o da una vaga idea de cuál es el número de operaciones que esta cosita de aquí puede hacer por segundo. ¿Ok? Entonces, traten de averiguar cuál es la velocidad y qué implica en su procesador, es decir, cuántas operaciones le permite hacer por segundo a su procesador a la computadora. ¿Ok? Ok. ¿Ya más claro, Eric? Sí. Ok. Ahora, ya nosotros vimos qué es programar, qué es la programación, pero ¿cómo se hace programación? Bueno, nosotros necesitamos algún medio por el cual nos podamos comunicar con la computadora. Y vamos a salirnos un poquito de la programación y de la computación para poder entender esto. Por ejemplo, Sandra, si tú quieres hablar con una persona americana, bueno, no, americana no, una persona que vive en Estados Unidos, ¿qué necesitas conocer para poderte comunicar con él? Pues el idioma inglés sería la semántica. El idioma inglés, exacto. O sea, tú necesitas saber hablar inglés para poderte comunicar con una persona que vive en Estados Unidos. Eric, mismo caso. Si tú quieres hablar con una persona que vive, no sé, en Japón, pero la persona es mexicana, o sea, es un mexicano que vive en Japón, ¿qué podrías necesitar para poderte comunicar con ella? Pues igual básicamente el idioma. Digo, como dice Sandra, también hay otras implicaciones, pero básicamente sería el idioma. El idioma en este caso sería, puedes utilizar el español o el inglés porque la persona conoce esos dos idiomas. Sí. De la misma manera, el español o japonés, yo dije el inglés. Bueno, también, allá sí se les da mucho eso de los idiomas, pero bueno. El inglés mal hablado. Mira, es inglés al fin y al cabo. Sí, pero no. Bueno, de la misma manera que con los humanos nosotros podemos encontrar idiomas o lenguajes con los cuales nos podemos comunicar, con la computadora también existe esto. Existen lenguajes que nos permiten comunicarnos con la computadora. Y estos lenguajes se llaman lenguajes de programación. Bien. Los lenguajes de programación se dividen principalmente, no es obligatoriamente, o sea, no es como que muy restrictivo este asunto, pero para un inicio en un curso básico podemos decir que dividimos o podemos dividir los lenguajes de programación en dos grandes áreas. Lenguajes de programación interpretados y lenguajes de programación compilados. ¿Ok? Sí. Los lenguajes de programación interpretados y compilados tienen algo en común y después los dos se separan completamente, ¿vale? Entonces nos vamos a nuestro Paint
Borramos todo lo que yo les dije aquí. Y les explico lo siguiente. Cuando nosotros estamos programando, por ejemplo, vamos a tomar dos lenguajes de programación, tres lenguajes de programación. C, un lenguaje que se llama C. El otro que, aunque no sepa programar, al menos alguna vez lo han visto en su computadora, que es Java. No sé si les han saltado a ustedes las alertas de hay una versión de Java disponible. Ya no. Pero Sí, todavía. Y el último lenguaje que vamos a tomar es Python. ¿Ok? Los tres lenguajes tienen que cumplir lo siguiente. Tienen su propio archivo que nosotros creamos. Para el caso de C es un punto C. Para el caso de Java es un punto Java. Y para el caso de Python es un punto Py. ¿Ok? Y los tres lenguajes, de alguna manera, van a llegar, digamos que esto es una caja negra, por favor. Ahora sí. Y la pintamos. Los tres tienen... Ay, Dios, ¿dónde está la casa? no se la cubeta. En una cajita negra, que nosotros no sabemos qué hay dentro de ella, de alguna forma, este código de aquí se va a transformar a algo conocido como lenguaje máquina, que ya les había dicho hace ratito, son ceros y unos, que es lo único que conoce nuestro procesador. ¿Ok? Y de esta manera, nuestra CPU ya sabe qué tareas debe de realizar, ya sabe cuánta memoria debe solicitar a la RAM, ya sabe todo lo que necesita. ¿Ok? Y con eso ya nos puede mostrar un resultado. ¿Ok? Ok. Nuestro lenguaje C pertenece a los lenguajes compilados. Nuestro lenguaje Python pertenece a los interpretados. ¿Ok? Y nuestro lenguaje Java pertenece a los lenguajes híbridos. ¿Ok? Ok. Tengo una duda. Dime. ¿Qué es la cosa negra que está? Es una caja negra, literal. Ah, ok, ok. ¿Por qué puse una caja negra? La caja negra simula un proceso de background, un proceso tras bambalinas, digámoslo así. Nosotros no vemos qué pasa ahí, pero sabemos, lo único que nosotros sabemos es que va a entrar a esta caja negra nuestro código en C, o nuestro código en Java, o nuestro código en Python, y del otro lado va a salir lenguaje máquina. ¿Ok? Ah, ok, sí. Ok. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? Bueno, con el lenguaje compilado, nuestro compilador, digámoslo así, bueno, ese es su nombre, su compilador, que es un compilador, es un programa que se encarga de traducir nuestro punto C a lenguaje máquina. Lo que hace es, literalmente, leer todo nuestro archivo .c, darle un tratamiento y lo convierte a lenguaje máquina. ¿Ok? La particularidad de este código es que crea un archivo .exe, o dicho de otra manera, es un archivo Ejecutable. ejecutable. Es decir, una vez que hace el proceso de lectura compilado, perdón, de lectura y compilado, al tener nosotros el archivo ejecutable, no volvemos a necesitar el código fuente, ¿ok? No volvemos a necesitar nuestro archivo .c. Esto es muy útil porque pues ya no necesitas, salvo que lo vayas a ejecutar en otro
sistema operativo que no sea Windows, pues probablemente necesites volverlo a compilar, pero si no, siempre basta con el ejecutable para tener nuestro resultado igual que siempre. Hay una palabra aquí que les dije que es bastante interesante, que es el compilado o el compilador. ¿Ok? Dentro de todo compilador o dentro de cada lenguaje compilado, existen ciertas tareas que nos permiten traducir todo nuestro código, que ahorita vamos a ver un poco de código C, al lenguaje máquina. Y esa traducción para la programación lleva el nombre de compilado. ¿Ok? Analizamos la sintaxis, la semántica y muchas otras cosas de nuestro código para saber que está tanto bien escrito como que es medianamente posible ejecutar lo que estamos diciendo para que el lenguaje pueda correr nuestro programa. ¿Ok? Al proceso de convertir las palabras legibles al lenguaje máquina, es decir, a ceros y unos, le llamamos compilación. ¿Ok? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Sandra? No. Ok. Ahora, vámonos con la parte de los lenguajes interpretados. Los lenguajes interpretados ahora se comportan de otra manera. Mientras que el lenguaje C lee todo el código, lo pasa a la caja negra y la caja negra del otro lado nos devuelve un lenguaje máquina, Python o todos los lenguajes interpretados lo que hacen es leer una línea, la pasan a la caja negra y del otro lado nos sale un lenguaje máquina, pero de solamente una línea. Lee la siguiente línea y la ejecuta. Lee la siguiente línea y la ejecuta. Así hasta terminar todo el código. ¿Ok? Ok. Hay muchísimas más cosas aquí adentro, pero ahorita no es el momento de explicarlas. Aquí simplemente es como que dar un preludio de lo que estamos hablando, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa con los híbridos? Bueno, los híbridos entran por acá a la caja negra, compilan su código y nos devuelven otro archivo. Este archivo, en el caso de Java, se llama .class. Este archivo, que ya es el archivo compilado dentro de Java, vuelve a entrar a la caja negra y ahora es interpretado. Y este es el que nos va devolviendo el lenguaje máquina. Es decir, es una mezcla entre lo que hace C y lo que hace Python. ¿Ok? Y se vuelven un poquito más complejos, pero si se dan cuenta, todos llegan a lo mismo. Todos partimos de un código que conocemos y nos devuelve un lenguaje máquina. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí. Ok. Esto es en esencia lo que vamos a estar realizando todas las clases a partir de ahora. Ya no me voy a estar metiendo tanto a explicarles esto, ya vimos un pequeño resumen de todo lo que es la parte de los lenguajes de programación, pero ahora vamos a trabajar, como les había dicho, con este lenguaje en particular, C. ¿Ok? Ok. Tanto C como Java tienen una particularidad que es por la cual a mí me gusta mucho programar en ellos cuando de principiantes se habla. ¿Qué pasa aquí? Pues que este lenguaje de programación, tanto C como Java, son muy estrictos en cómo tienes que escribir todo. No te permiten equivocarte en nada. Si te equivocas en algo, el programa no va a funcionar. ¿Ok? Por ejemplo, hay lenguajes como JavaScript en los cuales si te equivocas en algo muy pequeño, el lenguaje puede incluso obviar lo que tú estás diciendo y ejecutarlo de todas maneras. Lo cual ya se vuelve un poquito de mala práctica en ocasiones si es tu primer lenguaje,
pero con C y Java aprendes bastante bien todas tus bases, ¿sale? Y para muestra, pues nuestro primer programa, ¿no? Y nuestro primer programa es el siempre fiel y confiable Hola Mundo. ¿Han oído hablar de ese programita? Yo no. Bueno, Sí. resulta que no recuerdo el nombre de la persona, pero la persona que escribió el primer lenguaje de programación no sabía cómo comenzar su libro, su manual de instrucciones para el lenguaje de programación que él estaba trabajando. Y lo primero que se le ocurrió es, ok, pues lo primero que hay que hacer es enseñarle a la gente a mostrar algo en pantalla, ¿no? Y dices, ok, suena lógico. Pero ¿cómo le enseñas a alguien a mostrar algo en pantalla? O sea, ¿qué es lo que... ¿Cuál puede ser el programa base de tu libro, ¿no? Y recordó en algún momento que en su infancia él vio un programa en el cual un pequeño pollito veía el sol y le decía, Hello World. ¿Ok? La persona en cuestión, en su libro de programación, hizo el primer programa al cual llamó Hello World, y hasta la fecha casi cualquier libro que hable de lenguajes de programación con ese programa inicia. ¿Ok? Que no es más que mostrar en pantalla un letrero que diga Hola Mundo. ¿Ok? Bien. Y para esto vamos a comenzar con la forma en la cual nosotros vamos a escribir nuestros programas a partir de ahora. Lo primero que vamos a poner es la sección de librerías. O bueno, no, de bibliotecas. Se me va a quedar a lo largo del curso decirles librerías, pero es una mala traducción del inglés library, que es una biblioteca, ¿no? Pero bueno, para poder declarar una biblioteca en C se utiliza la palabra reservada include. Y aquí vamos a ponerle stdio.h. Ok, vamos a explicar esta línea. Primero, dije varias palabras que a lo mejor los confunden un poquito. Y la primera de ellas es palabra reservada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me explica? ¿O a qué le suena? Que solo es para una cosa, una finalidad concreta. Ok. Las palabras reservadas son las palabras, para la redundancia, que están limitadas a un uso en particular en la computadora, en este caso en el lenguaje C. ¿Ok? Es decir, si tú abajo la utilizas para otra cosa, el programa no va a entender qué quieres hacer, porque directamente él sabe que cuando escriben esa palabra, sí, cuando él encuentra esa palabra, identifica que tiene que hacer una tarea con él, pero si lo utilizas para otra cosa, pues no. ¿Sale? ¿Qué pasó, Sandra? ¿Qué se incluye? Include es incluir, añadir. ¿Ok? Pero dijiste que era librería, ¿cómo? Es una palabra reservada. Pues solo palabra reservada, ¿verdad? Es una palabra reservada. La palabra reservada es una palabra que hace referencia a una instrucción en el lenguaje de programación y por tanto no la podemos utilizar. ¿Sale? Ok. Y dentro de los picoparéntesis tenemos stdio.h. Vamos a explicar esto. Para empezar, ¿qué es una biblioteca o qué es una librería en los lenguajes de programación? Bueno, imaginemos... Instrucciones como un glosario de instrucciones, todo. Ajá, un set de instrucciones, digámoslo así. Vamos a tomar ese set de instrucciones y le vamos a decir al programa que a partir de ese momento él conoce esas instrucciones y las puede utilizar. ¿Ok? Sí.
Si nosotros nos tratamos de aprender las cosas tal cual las encontramos, no lo vamos a lograr. Es imposible que lo logremos, a menos de que tengas una memoria sobrehumana, ¿no? O sea, que te aprendas lo que estás usando y lo demás sea computado, ¿no? Tenemos que entender qué significa cada cosa para poderlo utilizar. En este caso, STDIO son siglas bueno, son siglas en esta. No, operativo estándar. ¿Mande? ¿Estándar o algo así? Estándar. Cada una de las librerías tiene su significado y, bueno, puedes deducir su nombre o de qué derivan esas siglas al momento de poderlos utilizar, ¿vale? En este caso es estándar, input, output, ¿ok? Ok. Esta librería, como nos dice su propio nombre, es la librería de entradas y salidas estándar, ¿ok? ¿Qué es una entrada y qué es una salida para la computadora? Por ejemplo, dame un ejemplo de un dispositivo de entrada, Eric. Micrófono. ¿Ok? Sandra, de salida. La pantalla. ¿Ok? En este caso, Eric, la entrada estándar, ¿cuál sería? ¿El jack? No sé. El teclado. ¿Ok? Ok. El input, el estándar input para un lenguaje de programación siempre va a ser el teclado. ¿Ok? Ok. El estándar output es la pantalla, pero en este caso más quisquillosamente es la consola, la terminal en la que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces lo que le está diciendo, esta librería nos va a permitir hacer uso del teclado y nos va a permitir ver cosas en la pantalla. ¿Ok? Sí. ¿Dudas con esto? No. Ok. Lo siguiente que vamos a ver siempre en un programa en C es un main. ¿Ok? De momento les podría decir que esto se llama función principal y que quita un montón de cosas, pero vamos a dejarlo de una manera más simple. Hasta este momento el main, esta palabrita de aquí, main, es la palabra que por default busca el compilador del lenguaje C para comenzar a ejecutar el programa. ¿Ok? ¿Todo bien? Si ustedes no ponen esta palabrita aquí, no van a poder ejecutar el programa. Okay. ¿Vale? Y si la ponen, a partir de, digamos, ahorita es la 41, a partir de la línea 42, su programa comienza. ¿Ok? Y vamos a hacer uso de un comando que viene dentro de stdio, que lleva por nombre printf. Yo siempre hago la referencia a que esto es printf es print with format. ¿Ok? Imprimir con formato. Es decir, vas a hacer una plantilla de lo que quieres que se imprima en pantalla. Y en este caso, yo solamente voy a imprimir Hola Mundo. ¿Ok? En la parte superior nosotros tenemos un botoncito que lleva por nombre Compile and Run. Igual lo podemos hacer con la tecla, F11. ¿Ok? Entonces presionamos F11. Y ¿Qué aquí programa es ese? ¿Perdón? ¿Qué programa es ese? Este es DevC. Como te había dicho, ahorita les paso yo la liga para que ustedes lo descarguen. Aquí. Entonces vamos a guardar el programa. En este caso yo lo voy a guardar en mis documentos. Y aquí le voy a poner curso save YouTube. Y aquí le vamos a poner una clase C. Bueno. ¿Vale? Y este lo vamos a guardar como tema 1.c. Muy bien. Al momento de ejecutarlo, si nosotros nos damos cuenta,
Vamos a ejecutarlo otra vez. Aquí me aparece una leyenda que dice Hola Mundo, que es exactamente como yo lo escribí aquí. ¿Ok? Entonces, literalmente le estoy diciendo, o le estoy haciendo una plantilla de lo que yo quiero que se muestre en mi terminal. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok. Esa palabrita de with format tiene mucho más sentido cuando comenzamos a darle un formato específico a lo que nosotros queremos mostrar. Y para poderlo hacer vamos a meter aquí una antidiagonal N. ¿Qué significa la antidiagonal N? ¿Alguien sabe? Para bajar la línea, ¿no? Ok, a esto se le llama salto de línea, Salto de línea. que es como Ok. si en un editor de texto tuvieras un enter. ¿Ok? Saltas a la Como- siguiente línea. Sí. ¿Ok? ¿Dudas? No, gracias. Compilamos y si me dan cuenta, lo hizo saltar a la siguiente línea, el mensaje. Y como aquí había un espacio, pues él no pierde el tiempo y lo pone igual. La computadora, recordemos algo, no piensa, solamente hace lo que nosotros le decimos. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos un espacio en donde no iba, no es que la computadora esté haciendo mal, es que nosotros lo estamos programando mal. ¿Vale? Ahora, aparte de este antidiagonal N, existe otro que es muy útil, que es el antidiagonal T. Si este es un enter, el antidiagonal T, ¿qué se pueden imaginar que sea? ¿Espacio? Tabulación, Ok. un tab. ¿Ok? ¿Y qué es un tab? En un editor Se de va, texto. se va al siguiente campo de captura, algo así. Ok, eso es en Excel. Pero en un editor de texto, como Word, por ejemplo, ¿qué hace una tabulación? Da un espacio de ciertos caracteres, Ok, como están. da cuatro espacios. Sí. Ok. Bueno, salvo que tú lo configures de otra manera, porque se puede, pero el estándar son 4 espacios. Entonces, al momento de correrlo, si nos damos cuenta, ya tenemos aquí nuestros 4 espacios. Bueno, de hecho dio más, pero bueno. Dio un espacio más grande, digamos, o sea, una sangría, ¿no? Además de estos, existe uno que yo no le veo mucha utilidad, pero existe, que es el antidiagonal A. ¿Escucharon el ruidito? Sí. El turun es lo que hace la antidiagonal A. La antidiagonal A es una alert, es un alert, ¿ok? Una alerta. Ok. Entonces, si se dan cuenta, le estamos dando más formato a nuestro texto. Ya se ve horrendo ahorita, pero se le dio un formato diferente, ¿no? Al inicial. Entonces, vamos a hacer un programa ahorita que nos muestre nuestro primer nombre, letra por letra en cada línea, ¿ok? Es decir, mi nombre es Carlos. Y yo quiero que se muestre lo siguiente. ¿Ok? Sí. Este es un programa bastante sencillo. Y ya una vez entendiendo esto de aquí arriba, pues nosotros lo podríamos realizar, ¿no? Vamos a comentarlo nada más, lo de arriba, y vamos a seguir hacia abajo. Pausa breve. ¿Qué es esto de comentario? ¿Alguien me puede explicar? Observaciones para el programador, para que sepa qué pasó ahí o algo así, anotaciones. Exacto, anotaciones. Y por tanto, como son anotaciones, el compilador los va a ignorar. ¿Ok? Si nosotros ponemos doble diagonal, le estamos indicando que toda la línea, después de la doble diagonal, va a ser un comentario. ¿Ok? Si nosotros ponemos diagonal asterisco diagonal, le estamos indicando que nuestro comentario va a ser de más de una línea. ¿Ok? Y todos estos bloques pintados en azul, la computadora los va a ignorar al momento de correr nuestro programa. ¿Ok?
¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es imprimir nuestro nombre como lo estamos viendo aquí, ¿no? Sí, ya. Sí. Y como ya vimos, pues el printf me permite imprimir, entonces vamos a poner printf. Lo puse mal. Printf. Aquí vamos a poner una C. En el siguiente, vamos a poner la siguiente letra. Ok, vamos a colocar los. Me pasé por uno. Entonces aquí está. ¿Vale? Voy a ver tantito la presentación. Ok. Entonces estábamos en que pusimos nuestro nombre en printfs diferentes, ¿no? Al momento de correrlo, podemos ver que nuestro nombre aparece en una sola línea, no aparece como nosotros lo queremos. ¿Por qué? Porque en ningún lado nosotros estamos dando la instrucción del salto de línea, ¿ok? Para que nosotros podamos verlo así, necesitamos hacer en cada línea este antidiagonal n, ¿ok? Corremos y ven, ya se ve, ¿ok? Entonces, lo que yo espero para la próxima clase es que una vez que ustedes analicen todo el código que yo les estoy dando aquí, puedan hacer su propio nombre y lo puedan mostrar en nuestra primer parte de la sesión, ¿vale? Ok. ¿Dudas de esto? No. No. Bueno, pues hasta aquí vamos a terminar la clase de hoy, ¿vale? Entonces.